Bueno, vamos a terminar, está diciendo la gente del Frente Amplio, vamos a terminar con el Estado de Derecho, vamos a terminar con la propiedad privada, vamos a terminar con todo, vamos a hacer este plebiscito. Ya hicimos un montón de leyes que son inconstitucionales y ahora vamos por un plebiscito que diga que la Constitución va a prohibir la actividad privada, va a prohibir la actividad privada financiera, le va a robar el Estado plata a la gente. Claro, en la teoría del Estado y en, digamos, las nominaciones o la nominativa estatal se le dice confiscación. Es más elegante decir confiscar que robar. Cuando son los particulares, un tipo te roba la guita. Ahora, cuando es el Estado, te dice, yo voy a confiscar, voy a hacer un proceso. Bueno, eso es lo que va a hacer el Frente Amplio. ¿Por qué comento esto? No voy a tratar ese tema hoy. ¿Por qué comento esto? Porque para mí es de una crasa inconstitucionalidad este plebiscito que está llevando adelante el PIT-CNT. Por un montón de motivos que ustedes ya los conocen, los vengo tratando en el programa. ¿Por qué planteo así el tema? Porque contamos con la presencia, afortunadamente tengo la ventaja de contar con un amigo constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional. Es la joya de la corona para mí. Ustedes ya me conocen, vivo hablando de la Constitución. Ni yo pensaba que iba a ser un defensor del Estado de Derecho y la Constitución como lo estoy diciendo en este programa, ni yo. Parezco un profesor de Derecho Constitucional, realmente, ¿no? Bueno, no No te tengo emociones duda, tanto, Rubén, no te emociones tanto. Y no está tengo duda, no tengo eh, duda. el tocayo Rubén Dalquevicius, Rubén Flores Dalquevicius, que integra la cátedra de Derecho Constitucional, docente de Derecho Constitucional, también de Derecho Público, y vaya que es una fortuna conversar con él, precisamente para tener esa, si vos querés, validación de esto que vengo yo resolviendo desde el punto de vista analítico, el punto de vista crítico, que es la inconstitucionalidad de varias leyes que he comentado y de este plebiscito. Pero vamos a ir a un punto en particular con el doctor. ¿Qué es la inconstitucionalidad? Porque yo estoy hablando mucho de eso, pero mucha gente de pronto no tiene cabal idea de qué quiere decir que una ley es inconstitucional, o no la ley toda, sino que alguna normativa de la ley, o un plebiscito, como en este caso, que tiene un contenido inconstitucional. La formalización del plebiscito, entre comillas, es legítima, es constitucional. Es decir, reúne las características que la Constitución dice desde el punto de vista del trámite formal para viabilizar una campaña plebiscitaria. Digo entre comillas porque ahí el 58 se mete y te dice que los funcionarios del Estado no tendrían que estar haciendo esto. Pero a su vez, el contenido plebiscitario, lo que plantean para introducir en la Constitución como cláusulas o normas constitucionales, a mi criterio, es inconstitucional y es más que eso, ¿no? Es un atentado contra la Constitución, artículo 330, atenta contra la Constitución. ¿Por qué? Porque la pervierte, la convierte en un instrumento contradictorio, desconoce los principios fundamentales como el derecho inviolable de propiedad, como la actividad legítima que protege el artículo 36, artículos 7 y 32, derecho inalienable, subjetivo de propiedad privada. 36, la actividad legítima comercial, industrial, empresarial, profesional. Bueno, no puede la Constitución introducir un artículo que diga quedan eliminados los ahorros capitalizables y la actividad financiera privada dedicada precisamente a la inversión, colocación de esos dineros y asesoramiento en la capitalización de esos dineros. Terrible. Y además confiscan esa plata. 22 a 26 mil millones de dólares que le roban a los propietarios, casi 1.600.000 ahorristas y tres empresas privadas con prestigio internacional, con creo casi 22 años trabajando en el país y a su vez avaladas por el Banco Central del Uruguay, auditadas por el Banco Central del Uruguay. El doctor Arquevicio me mira así, como diciendo, estamos en el horno, ¿eh, Rubén? Es un tema muy complicado porque da para, da para un análisis Lo vamos a hacer contigo que, después, lo vamos a hacer y lo contigo vamos a eso. hacer. Pero quedó, Allí, ¿qué es la allá, inconstitucionalidad? sí, vamos a ir a eso, pero ahí nosotros tenemos que tener en cuenta esto que vos estás diciendo, es de una profundidad muy grande y merece además un análisis pro- eh, profundo, todavía más profundo, sin perjuicio, porque evidentemente nuestra Constitución tiene una serie de ideas que vos mencionabas con precisión, los artículos 7, 36, el artículo de la confiscación, inclusive, hay un artículo que habla de la confiscación. A nadie se le pondrá la pena de confiscación en materia militar, por el hecho por ejemplo, de que hubiese
una revolución, que es Ujú. una norma que viene de antaño, o sea, es una norma que acá está, hace el 14. No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes Exacto, por razones de carácter político. exacto. Allí hay una teoría que dice que el soberano todo lo puede, que la reforma de la Constitución podría hacerse. O sea, si el pueblo vota esta reforma, Mm, podría hacerse. O mm, sea, hay alguna teoría que dice eso. Se basa en el artículo 331 de la Constitución, mm. que dice que la presente Constitución podrá ser reformada total Sí. o parcialmente, conforme a los siguientes procedimientos. Mm, Sin embargo, existen las cláusulas pétreas, es decir, mm, cláusulas que no se pueden modificar. Y existen además determinados principios, como vos muy bien señalaste, mm, que hacen a la propia situación de una constitución liberal, de un Estado liberal, de un mm, Estado que tiene que dar seguridad a las empresas, mencionabas el 36, mm. en fin, etcétera. Entonces, ese choque de normas, sin perjuicio de los funcionarios públicos, Mm, es todo un tema que a primera vista se ve claramente que si no es inconstitucional, o sea, si no atenta contra, vos lo dijiste muy bien, contra el mm. espíritu de la Claro, Constitución, cual claro. está atentando directamente contra normas Que es el determinadas. 330, que dice, Claro, dice, el que atentare o prestare medios para atentar sí, contra la presente Constitución después de sancionada y publicada, será será reputado. reputado, juzgado y castigado como reo de lesa nación. La Constitución está tipificando el delito de lesa nación. Acá lo tipifica la Exactamente. Constitución. Ahora, acá hay un punto clave que No dijiste, lo pena, no que lo dijo pena, no, no, no lo pena. no. Es ¿Podría una decir, ley interpretativa establecer una claro, pena? claro, no, establece muy bien, Claro, vos muy bien lo dijiste, establece el tipo. O exacto, sea, el tipo es la conducta que encaja. O sea, exacto, el que con intención de matar diere muerte, mm, homicidio. El que exacto, tiene intención de matar y da muerte es homicidio. exacto, Esa conducta encaja en el exacto. tipo. En el Bueno, tipo acá penal. el tipo es muy claro. El tipo, La es decir, tipología penal la formula la Constitución. ahí está la fórmula de la Constitución, pero no dice la pena. ¿Por qué? La Porque es materia reservada de la ley. Es decir, a la se la deja la punibilidad, ley. eso la ley penal lo va a hacer. Se la deja la ley. Mm, Pero yendo a la pregunta directamente que me hacías, para entrar derechamente en el tema, la Constitución, la Constitución es el vértice de todo el orden jurídico mm, de un país. exacto. Entonces, es el vértice, es la norma con la mayor jerarquía. La norma hipotética fundamental, decía Hans Kelsen, que es la fuente productora de legitimidad del resto de las normas. Del ¿Te parece? resto. Si no, De no alguna hablamos de un manera, orden. Ujú, ahí está, es el orden jurídico. El orden jurídico parte de la Constitución. exacto. Entonces, ¿qué sucede? El legislador, en muchos casos, con ocurrencias, con Ah, ocurrencias, como la, este, como con los servicios ocurrencias, descentralizados, por ejemplo. con Bueno, ocurrencias, es sí, decir, sí, con, sí. con cosas que se le ocurren, digamos. Sí, sí, sí. ¿Sí? En otras con errores que tal vez no sean ocurrencias, sino omisiones, aunque es difícil que dos cámaras, Mm, con todos los asesores que hay, mm. cometan inconstitucionalidades, aprueban leyes Por todos inconstitucionales. lados. Es una cosa increíble, ¿no? Es Es increíble. increíble porque parece que no leyeran, ¿no? Que No, no leyeran, que no. sí. No, lo que pasa que No les interesa, ¿será que no les interesa hacer la Constitución? ¿No no, leen la Constitución? el problema es que hoy, por ejemplo, se rechazó la ley de paridad de género. Mm, Yo pregunto, mm, pregunto a nuestra audiencia si se imagina cuántos leyeron en profundidad el tema. mm. Es decir, yo no digo que los legisladores no lean, yo digo que en muchos casos, ustedes saben que los legisladores se encuentran en determinadas comisiones, son Exacto, especialistas en determinadas comisiones. exacto. Yo qué sé, se me ocurre decir Gandini, por ejemplo, integra la Comisión de Hacienda desde siempre.
mm, O sea, que en materia de rendición de cuentas, mm, presupuesto, etcétera, claro. es una persona que debe ser avisada. Yo no lo conozco en ese sentido, no Mm, tengo capacidad para juzgarlo. sí, Entonces, ¿qué pasa? Digo, entonces, muchas veces se vota por bloques. Entonces, como se claro, vota por bloques, claro. está el tema del asunto político. Se declaró asunto político. Tenés el brazo duro, hermano. O lo Mm, levantás o no lo levantás. es así. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no se leen en profundidad, sino solamente por los integrantes de la comisión o por los miembros informantes, en fin, Ujú, etcétera. Se toman las resoluciones fuera, se sí, toman las resoluciones fuera del de Parlamento, ese recinto, sí, 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 claro, y van y dicen, ya está votado. sí, O sea, ya está sí. votado antes de votar. Entonces, la inconstitucionalidad de las leyes, el instrumento, la herramienta, la acción, Mm, es una acción que tiene por objeto asegurar que las normas legales no sean inconstitucionales. O sea, es un procedimiento, es un juicio, es un juicio. es un juicio, a veces es una excepción, es decir, es un incidente dentro de un Sí. juicio. Mm. Es un juicio o es un incidente dentro, siempre dentro de un juicio, en donde El órgano el, competente es la Suprema Corte de Justicia, únicamente, único órgano. únicamente, Mm, único órgano, es mm, un sistema mm. concentrado. Existen sistemas difusos, el argentino, Sí, sí, el sí, estadounidense, cualquier juez sí, puede sí, declarar. sí, sí, En Uruguay es la Suprema Corte. Y lo que tiende a garantizar es la supralegalidad de la Constitución. Es exacto. decir, que la Constitución vale más que una ley, hablando en Exacto, que la ley no contradiga la Constitución, en definitiva, que la ley no sea violatoria de la Constitución. No puede punto. entrar en contradicción. Viene a ser algo así como un mecanismo de defensa del orden jurídico que el vértice, que es la Constitución, formula, prescribe o instruye. Claramente, Ahora, claramente. quiero ir a una pregunta, porque tocaste un punto clave, digno de la disertación maravillosa que hizo Norberto Bobbio en Los Fundamentos de la Libertad y de Friedrich Hayek, perdón, Friedrich Hayek en Los Fundamentos de la Libertad y Norberto Bobbio en El peligro de la democracia está en peligro. Bueno, ¿qué es el tema? Es este que dijiste de la Constitución cuando en el artículo 331 creo que plantea que puede ser reformada total o parcialmente. Bueno, muy bien. Los mecanismos por los cuales se establece la reforma son democráticos porque apela a las mayorías. Se supone que las mayorías pueden decidir entonces soberanamente lo que se les ocurra decidir. ¿Tan es así? Te dice tanto Hayek como Norberto Bobbio. No, porque la No, Constitución establece lo que ellos llaman las reglas del juego. Es como si nosotros dijéramos, che, vamos a, por decisión de mayorías, a cambiar las reglas del ajedrez. Vamos a poner un ajedrez en la que no haya más alfiles. Vamos a cambiar las reglas voy a poner en honor a mi abuela Carmen. Vamos a cambiar las reglas del fútbol. Ahora el arco va a ser más chiquito, tipo rugby, y va a ser para arriba. Ya no, el fútbol no es más fútbol no, y el es otra ajedrez cosa. no es más ajedrez. Eso es lo que dicen estos Será otro eminentes juego. autores, otro juego, por lo que tú dijiste. Hay reglas Otro juego. pétreas, hay principios pétreos que te dicen, estas Bueno, son las reglas de juego. claro, y Principio de igualdad, yo qué sé. acá te digo Mm, una que siempre se dice por la doctrina. La República es y será siempre, siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Siempre. Si a algún constituyente se le ocurriera que nosotros nos incorporáramos a Argentina o Brasil, mm, vienen un montón de muchachos y dicen ciudadanos, sí, ciudadanos, sí, dicen vamos a incorporarnos a Argentina. Juntan las letras, juntan las firmas mm. y se plebiscita. Bueno, Ahora está con mi ley violando. presidente, con mi ley presidente, Y con quién fuere. yo Pero firmo. digo, puede ser. Yo Oye, firmo, bueno, digo, no no es lo, hacemos un no es país lo mismo. grande, no tires ideas raras, porque... No es lo Mm, mismo, no es lo mm, mismo. Después dice, el 3 dice, jamás, jamás, mm, jamás mm. será el patrimonio de persona ni de familia alguna. Estas son cláusulas que vienen de la Constitución del 30 y apuntan a los Borbones, a Exacto. los, denominados por los españoles, no por nosotros que somos republicanos, Mm, se respetan a los españoles, pero no se comparten, mm. por los Borbones, es Es decir, que son monarquía parlamentaria, ¿no?
Claro, entonces, entonces en aquel entonces se entendía que el Estado era patrimonio de estos señores Exacto. denominados reyes. Es Pero decir, así, Rubén, son declaraciones de época de emancipación, de claro, soberanía, como pasó en claramente. la de Filadelfia, lo mismo, Lo lo mismo, mismo, lo mismo. En Argentina en también, en todos la de lados, todos los países de América, 1800, claro, claro. 1853 que está vigente con reformas. Pero además existe toda una ideología en la Constitución. Estas son dos Sí, cláusulas groseras, o sea, muy sí, claras, muy jamás, siempre. Pero acá, por ejemplo, dice el artículo 7, los habitantes de la República tienen derecho a sí, ser protegidos. sí, Derecho a ser protegidos. No exacto, tienen derecho a la exacto, propiedad. es No cierto, tienen derecho a la propiedad. Tienen derecho a ser protegidos en la propiedad que es exacto, anterior a la Constitución. exacto. Siempre lo digo en el programa, la Constitución reconoce derechos que nacen con las personas, que son Claro, inmanentes a la condición humana. inmanentes. Bien lo apuntaste, Rubén, acá, porque yo no me canso de decir que el artículo 7 dice los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos. Eso es Derecho a fundamental. ser protegido. No tienen derecho de propiedad, dice Sí. la Constitución. eh, La Constitución no dice, no establece No, el derecho de propiedad. No no, lo establece. no. No Lo lo establece. reconoce, Dice, lo reconoce derechos. reconoce. Entonces, Mm. eso tiene que ver Uf. con... salimos un poco del tema que habíamos planteado. No, pero los principios pétreos que estás diciendo, es decir, nuestra Esto es constitución, básico. y otra Esto es cosa básico. importante, esta constitución tiene un fortísimo sello doctrinario, si vos querés, filosófico, que es el liberalismo, que ya en la Claramente. época se daba, y que Uruguay a la vanguardia con Argentina salen con este tipo de constituciones. Claro, Argentina un poco claro. después, 1853, con Alberdi, Con pero Alberti. son constituciones liberales, ¿no? Basadas, por ejemplo, en nuestro famoso artículo 72, que es básico, que no nos vamos Sí, a detener ni leerlo, no, creo que no viene al caso, digo, mm, pero habla de los derechos inherentes, en fin, exacto, etcétera, y de exacto. las obligaciones de los gobernantes, en fin, no viene al caso. Que ya Mm, viene de la Constitución estadounidense, es una mm, fórmula jeffersiana de sí, Thomas Jefferson, o sí. sea, del estadounidense. Entonces, estas, no solamente en ese sería, yo planteé una norma hoy de los muchachos, de los ciudadanos, decía yo. Decía los muchachos en forma Me río irónica. porque me viene la imagen los muchachos de las barras de los cuadros de fútbol, ¿viste? Claro, ahí Los viene, claro, esa es muchachos. la ironía, Sí, esa es la ironía. sí, Son ciudadanos igual, sí, son sí, ciudadanos como cualquiera, o sea, sí. tienen todo el derecho del mundo. Como los muchachos del PCNT, por ejemplo. Son ciudadanos como todos nosotros, tienen los mismos derechos. Pero es la muchachada, es la Eso muchachada. lo dijo, eso lo dijo Hay usted. un tango, hay un Pero tango. me agarró en el aire, ¿no? O Sí, sea, sí, yo no lo claro. dije, Bueno, pero me yo agarró en siempre el fui buen aire. jugador, fui buen delantero, además, Usted jugaba bien. cabeció, usted Sí, sí, cabeció, sí, yo le sí, levanté sí. el centro. Sí, sí, sí. Ahora que desapareció Hay, Menotti, yo, qué desastre, pa, ¿eh? qué lástima, ¿no? Estaba Qué lástima. viejo, ya estaba Sí, viejo, vivió una estaba vida enfermo, grande. y enfermo, sí, estaba Ah, enfermo, no ya tenía una sabía que estaba enfermedad enfermo. terminal, sí. Un Ah, estaba en sabio, ¿eh? Un 80 y sabio. pico de años. Sí, sí, Bueno, ahora sí. si usted entra a Facebook en determinados está lleno de videos de él haciendo declaraciones majestuosas. Recién leía que puso a Maradona antes de que el sujeto debutara en primera. Sí, Lo puso en la selección. sí, sí. Con 17 años. 16. O 16, sí, con Yo 16. lo leí recién, yo lo leí Sí, recién. sí, porque 16, contás lo con que hizo. 17, con 16 debutó en Argentinos Juniors. Maradona, Claro, y pero lo puso antes. dicen, lo que yo leí, Sí, dicen sí. que lo puso antes de que el sujeto debutara en Argentinos Sí, sí, Junior, sí, antes sí. de jugar en Primera División, estaba jugando en la selección argentina. O sea, Sí, Menotti claro. un genio. Un Pero no sé genio. por qué estamos hablando de fútbol, pero como Bueno, siempre está, hacemos porque eso. viste que es nuestra pasión. O sea, el derecho, el fútbol, las hermosas mujeres, y la literatura y la filosofía, no hay con qué dar. Y la música, no hay con qué La dar. Y música, la la música. música, música. Como es la música, es la princesa, ¿no? Como decía el Ah, por genio favor. de, de, ¿cómo era? Bueno, se me fue el nombre, de Prefab Sprout, el genio de Prefab Sprout. The music is a princess, la música es la princesa. Es la princesa. Bueno, Rubén, Eh, los principios son en definitiva los republicanos democráticos liberales. Eso está diciendo el 72, lo reafirma el 82 también. El Por 82 también lo supuesto, reafirma. por supuesto, por supuesto. La soberanía será ejercida por la nación. Exacto. No lo estoy leyendo, pero el 82 es un clásico. Digo. O sea, vos viste que no lo leí y la gente que nos vea en YouTube Sí, sabe que no sí, lo estoy leyendo. Es un sí, clásico el sí, 82. sí.
y se organizará de acuerdo a los poderes representativos, Exacto, en exacto, fin. exacto. Si querés lo leo rápido, mirá. Dale, sí, son dos La líneas. nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana. Y el 72 que citó al pasar de memoria el doctor Rubén Flores Dapkevicius, dice la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, la Enumeración. enumeración, enumera, te Enumeración. dice. No te dice que Enumera. está creando derechos, te dice yo enumero. Yo reconocí Enu- derechos y enumeré derechos, deberes y garantías, no excluye los otros, que son o sea, no estás inherentes, activa. no es taxativa. ¿Por qué? Porque está abierta a reconocer todos los derechos inherentes a la condición humana, a la personalidad humana, dice, o se deriva de la forma republicana de gobierno. Es muy completa la Constitución acá, porque te dice, yo estoy abierta a reconocer derechos inherentes Bueno, a la persona humana, a la condición humana. bueno, bueno, vamos a bajarlo, vamos a bajarlo. Por ejemplo, Mm, la Constitución de Uruguay no reconoce la acción de amparo, nada menos que la acción de amparo, mm, porque es una Constitución que no la reconoce, no reconoce la habeas data, la posibilidad de saber qué datos tienen de nosotros. mm. Sin embargo, Se pueden poner. surge de este artículo 72, Exacto, surge, está implícito, está está implícito. implícito, Y se en la podría, personalidad humana. exacto, y se podría recoger en un plebiscito como la gente, no el de los muchachos. ¿Te acordás de Patotero Sentimental? Hay un tango que se llama Patotero Sentimental, que viste que el patotero es patotero, cuando está en barra es muy guapo, lo agarrás solo. ¿Y qué le Y no, pasó? no, Pollito arruga, mojado, ¿qué arruga, pasó? Arrugó, arruga, arrugó, arruga, como arruga. los dedos cuando te la ponemos mucho en el agua. Bueno, en este Se van al caso más. se podría hacer un plebiscito, pero como dice el doctor, ya está implícito en el artículo, ya está. O sea, es muy Está. sabia la Constitución en eso. Es. Ahora, para ir cerrando esta nota, Rubén, porque mirá que esto da para mucho, ¿eh? Y tenemos que ir al tema del Muchísimo. plebiscito. La inconstitucionalidad, que en definitiva, bien lo expresaste y lo explicaste, es ese dispositivo por el cual se defiende precisamente la Constitución de acuerdo a todas las reglas de juego que establece, a los principios que establece, respecto a las leyes, y no solo leyes, incluso decretos, actos administrativos que la contradigan. Bueno, hay una acción que es la acción de inconstitucionalidad ante el único órgano competente que es la Suprema Corte de Justicia, vértice del Poder Judicial, órgano mayor del Poder Judicial. Pregunta, ¿la inconstitucionalidad como instituto en nuestro país no es un instituto jurídicamente débil o no? Es un instituto jurídicamente débil en tanto establece, por ejemplo, que la acción de inconstitucionalidad o la excepción, no viene al caso, la acción, Sí, dejémosla ahí. sí. Vamos a la La acción, acción, seguro. dejemos la acción. La acción de inconstitucionalidad solamente se aplica al caso concreto, Exacto. a ese caso. Después la Suprema Corte, que cuando decide una inconstitucionalidad, Disculpa que te generalmente, interrumpa. ¿Tiene legitimación procesal activa solo la persona que se ve afectada en su interés personal directo y legítimo? Hay una legitimidad totalmente, para iniciar la acción. to- No cualquiera ese, puede. ese Claro. es otro, ese es otro caso Mm, de debilidad. mm. Em, Y el que por otra dijiste parte, es muy importante, ¿no? al Si la caso, Suprema, claro. al caso concreto. Generalmente cuando la Suprema Corte de Justicia realiza, toma una posición, después hace una plancha. Es decir, Mm. si me declaran a mí, si yo estoy en una situación jurídica, encajo, válgame la Sí, expresión, sí, en sí. esa situación jurídica, y me declaran a favor mío la inconstitucionalidad, Va. y vos también encajás, te van a hacer una plancha. Después Es viene la fábrica decir, de chorizo, en serie. claro, Directo. empiezan a Pum. sacar ¡pum! Y al Salen un final los montón. legisladores dicen, vamos a derogar esta ley porque, Claro, porque la Suprema Corte de Justicia comunica. Otra, como lo otra, y hicieron, no está, como lo hicieron con la ley de caducidad de la protección punitiva del Estado, y dejémoslo claro, ahí. dejémosla ahí. Mira, me vino como un O- suspiro, y dejémoslo ahí. Dejémosla ahí. Otra debilidad desde el punto de vista eh, para el ciudadano es que esto ya no está en la Constitución, es una interpretación de la Corte, de la Suprema Corte, y es el hecho que la declaración de inconstitucionalidad tiene efecto ex nunc, hacia el futuro, para hablar en castellano, Exacto. tiene efecto hacia el futuro y no hacia el pasado. Es decir, sin perjuicio de que la ley nace inconstitucional, porque es Sí, inconstitucional ab initio, de comienzo, exacto. nace, Exacto. nace, la Corte dice
que la declaración de inconstitucionalidad va a tener efecto ex nunc, es decir, hacia el futuro, desde el Sí. momento que el sujeto se queja, o sea, desde el momento que el sujeto presenta la acción de inconstitucionalidad. Ejemplo, claro, Mm. se establece un impuesto determinado que viola la doble tributación, la imposibilidad de la doble tributación, O sea que viola el principio de legalidad. viola el principio de legalidad. Mm. Eh, Hubo recientemente allí un tema respecto Con Carolina Cose, ¿te acordás? sí, eso es uno, Mm. pero además ahora hubo uno reciente, para que Mm. nuestra audiencia lo tenga presente, no estoy tomando posición, no No, 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 estamos estamos tomando dando posición. ejemplos. Por ejemplo, Ejemplos, Carolina Cose pretendía poner un impuesto en Montevideo, establecer una sí, tasa impositiva nueva sobre la carga y descarga a granel de combustible, cuando ya tiene el IMESI, ya tiene un impuesto esa actividad. exacto. Y después recientemente, Mm. hubo un pronunciamiento respecto a eh, el impuesto, como quieran llamarle, la cuota Sí. que le agregó el Poder Ejecutivo a los pasajes vía marítima a Buenos Aires. Eso fue recién, ahora. Entonces se dice que si la ley nació en el 2020 y yo me quejo, presento la acción de inconstitucionalidad en el 2024 y pagué 2020, 21, 22, 23, no me devuelven la plata. Marchaste el espiedo, ya está. Marcha de pedo. O sea Porque que, es hacia adelante. Es claro, hacia adelante. otra limitación, otra limitación. Eso es un criterio de la Corte. O sea, Eso es un no, criterio de la Corte, claro. eso es una jurisprudencia. ¿Para qué La vamos a anotar acá, Constitución. antes de que se nos vaya el Zoom? Limitaciones de la acción de inconstitucionalidad. Uno, que la debe aplicar, digamos, el que tiene legitimación procesal, el sujeto que está eh, legitimado. O sea, dos, los efectos del reconocimiento de esa acción de inconstitucionalidad, si la Suprema Corte falla a favor del que reclama la inconstitucionalidad, es concreto, es para esa persona, o para ese grupo, o para esa empresa, sea una persona jurídica o física. Ya van dos, ¿no? O sea, que no tiene efectos generales. Por eso decimos que es débil. ¿Por qué? Porque la ley tiene más fuerza jurídica. Una ley es de efectos generales y universales. Se aplica para todos por igual bajo la misma situación que la ley prevé. Y es claro, aplicable para todos. Y una ley claro, solo puede derogar otra ley. Por ejemplo, no puede ser claro, derogada por un decreto. La ley mata claro. ley, el decreto mata decreto. Ahora, Ok. la inconstitucionalidad no mata a la ley inconstitucional. No la mata. No, Sigue vigente la ley. sigue vigente. Esas son las debilidades mayores que tiene. Y se le agrega una interpretación, ahí entramos en un territorio de la jurisprudencia, ¿no? Que debe ser una jurisprudencia vigente, porque también tiene su Sí, incidencia, ¿eh? Es decir, la Suprema Corte toma antecedentes a ver cómo se resolvió esta inconstitucionalidad. Bueno, y la doctrina que impera, digamos, la jurisprudencia que impera en nuestra Suprema Corte de Justicia es que tiene la ley que es inconstitucional, tiene ultraactividad. ¿Qué quiere decir eso en el derecho? Que se le reconoce los efectos jurídicos que esa ley produjo con anterioridad a la acción de inconstitucionalidad reconocida por la Suprema Corte de Justicia a esa persona. Marche ok, preso. Usted fue ok, afectado anteriormente, eso no se toca, ok. es hacia adelante. Teniendo en cuenta que la ley nace inconstitucional, Exacto, ese es un tema clave. Ese punto que decís es clave. O sea que, porque la ley siempre fue inconstitucional. claro, claro. Ahora, si vos no te quejás, y bueno, marchaste. Y cuando te quejaste, desde el momento que te quejaste. Teoría de mi parte, Entonces, Rubén, teoría de mi ¿eh? parte, teoría de mi parte. Viste que yo soy bastante atrevido para las teorías, me gusta teorizar. Está muy ¿No bien. será, no será que la jurisprudencia asume la comodidad del Estado? Como si, pa, si la acción de inconstitucionalidad tiene efecto retroactivo, ¡ja! Empiezan las indemnizaciones, pagos que fueron indebidos porque esa ley, como bien decís, nació en inconstitucionalidad. Se supone que el reconocimiento de la inconstitucionalidad tiene que tener efecto hacia el pasado y hacia el futuro. Es Desde el decir, momento. claro, claro. Es ilegítima. Yo creo que ahí puede haber, sin discrepar contigo, yo no voy a atribuir
no voy a atribuir Yo porque da deduzco, para... ¿eh? Yo Puede deduzco. ser, puede ser, puede A ser. mí me dicen Es Ruben decir, Holmes, mis amigos. Yo no tengo pruebas, yo no acuso. puede ser. Ese es uno, ese Mm. es uno. Es decir, no llenarse... muchas veces los jueces pueden decir, bueno, vamos a tratar son seres humanos, son funcionarios públicos como cualquiera y la tira, y la No me hagas tira, y la reír tira. porque, no me hagas Y reír a porque veces vos me estás viendo, y a veces vos ves que yo estoy pensando las palabras muy, muy bien. A veces la tiran para adelante, sí. No dirá también, porque no dirán los integrantes de la Suprema Corte, sino los miembros del tribunal. No, no sé si estos, otros. Y estamos llenos de cualquiera. legisladores medios burros que se meten cada embarrada, que si entramos a meter que tiene efecto retroactivo, hacemos un lío bárbaro en el país. ¿Viste? Que Claro, corre por mi porque cuenta. Porque eso, está eso lleno de daría, leyes. Está lleno de leyes inconstitucionales. eso daría, para explicarlo en castellano, Ujú. eso daría lugar a un montón de ¡Puah! juicios. Parezco el Porque Groncho y la Dama. ¡Puah! Imagínate. perdóname, Rubén, si vos pagaste y pagaste mal, Sí, tenés derecho a repetir, como decimos nosotros. claro. Tenés derecho a que tenés derecho a que te devuelvan el Ah, pago de lo indebido. O exacto. sea, entonces ahí Al resarcimiento sería, al al resarcimiento, resarcimiento. vendrían Y, un y te, montón de jueces. y te Pero paso además hay otra causa. una hipótesis grave, que se nos va igual si querés, seguimos un ratito en el otro. Los que están presos, por ejemplo, en Domingo Arena, si se declara inconstitucional la ley que formuló la Fiscalía de Lesa Humanidad, mirá qué lío si tuviera el efecto retroactivo. Mirá qué Claro, lío se claro, arma. pero además, otra cosita más y finalizo. Además, el tema es que en algunos casos también estos órganos tienen características políticas. Claro, claro. O sea, la Suprema Corte de Justicia también, si bien no es elegida por el pueblo, tiene que considerar Mm, si el Poder Ejecutivo le va a dar recursos. exacto. Terminé. Es así. Pesos. ¿Seguimos en la próxima? Seguimos en la Ok, próxima. ok. Un lujo, ¿eh? Con el doctor Rubén Flores de Quevicius. ¿Viste todos los bemoles que tiene la inconstitucionalidad? Se mezcla lo político con lo jurídico. Gracias, Rubén, por estar, Claro. ¿eh? Un abrazo. El gusto es todo mío. Un abrazo a nuestra querida audiencia.